nombre es Pablo Daniel Arteaga, tengo 33 años. También soy conocido como Pablito, pero generalmente Pablo Daniel Arteaga. En un lugar yace tendido bajo el sol, mientras me hincho y me derrito, me revuelco. Llevo trabajando la pintura formalmente desde el año 2006 más o menos. Comencé a hacer mis primeras piezas, pero a manera de juego en el año 2000. Digamos que voy junto con el siglo y de alguna manera trabajando esto. Y contento. La pintura siempre estuvo conmigo y el dibujo no lo tenía muy aterrizado porque bueno, también me dedico a la música. Principal actividad, digamos, la música, hasta que me di cuenta que lo llevaba siempre a la par la pintura, ¿no? O el dibujo, porque era escuchar música y ponerme a hacer algo. Y entonces llegó un momento donde decidí llevarlo más en serio y por ejemplo, mi familia es de constructores y el lado de la pintura, pues bueno, también tiene algo que ver con la construcción, y traté de yo como de evolucionar, ¿no? la familia, si venían desde albañiles, arquitectos, ingenieros. Después dije, pues vamos haciendo la pintura, seguimos siendo constructores, pero tal vez una especialización. Y bueno, también es algo que todo el tiempo me lo exige la mente, ¿no? Y la mano. Estar tratando de crear y llevo un ritmo generalmente que es música, pintura, música, pintura. De cartón. Me canso del oído y me pongo a trabajar con la vista y al revés, ¿no? Trabajo con la vista y estoy escuchando piezas o trabajando también y se me hace que se lleva muy bien. Y ha sido de mis grandes inspiraciones es eso, seguirle dando y disfrutando, combinando técnicas y cómo se le diría géneros o diferentes líneas artísticas. Mi gusto por el arte pues siempre ha existido. Por ejemplo, la música, mis recuerdos son muy vagos, ¿no? Recuerdo haber jugado a grabar canciones. Pintura, el verlo y de alguna manera me llamaba la atención. Tal vez en el tiempo de la secundaria también me influenció mucho ver el movimiento del graffiti o del tagger y tuve mis experiencias de ver cómo trabajaban un mural o inclusive participar de alguna manera, ¿no? Llegar y decir, dame chance de rellenar este pedacito, ¿no? O algo así. Entonces, por ejemplo, ahí de ese lado me inspiró mucho el graffiti y ha sido como algo que me despertó el gusto por la imagen. Y luego después, no sé, de tener acceso a algunos libros. Recuerdo mucho uno que era un libro del Museo del Prado. Y pues, a veces no había nada que hacer más que ponerse a jugar un rato a ver el libro, ¿no? Y siempre me llamaron la atención. También las pinturas de la SEP, las portadas de la SEP. Ir al campo y ver el paisaje y tratar de hacerlo como absorberlo más, ¿no? De esa belleza natural y bueno, ha sido como un punto fuerte, ¿no? Ver el paisaje, ver las nubes, ver todo eso, dan ganas de dibujarlas. Yo creo que la experimentación siempre me ha jalado mucho, ¿no? Desde niño ahora jugaba a mezclar pinturas, hacer cosas así. Me hicieron mucho eco en mí y entonces para mí la escuela fue un facilitador para hacer mis creaciones, ¿no? De tratar de conocer las técnicas, aprender, pues sí, mucha técnica, historia,
a mí me enfocó mucho, ¿no? Inclusive yo siempre fui muy reacio a estudiar y un poco hacia la vagancia. Y cuando entré a la universidad y encontré mi gusto por esto, hasta por promedio me titulé, ¿no? Sí, que el gusto puede ser, sí me ayudó mucho ese sentido de las artes, estudiar artes plásticas. A veces hay mucho, pues existen muchas cosas como la burocracia, cuestiones que a veces inclusive no tienen que ver directamente con la enseñanza, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, no, la escuela de artes plásticas y acá como que no les gusta, ¿no? Y bueno, yo también le respeto su opinión, pero en lo que a mí concierne, a mí me ayudó mucho a encontrar técnicas rápido y a enfocarme. Recuerdo mucho que mi hermano mayor me dijo, cuando iba a entrar a artes, me dijo, mira, tú vas, pues chécale ahí, pero no pierdas tu esencia, búscate tu mano y haz tu estilo, aprovecha todo lo que encuentres ahí para que hagas tu mano, no te dejes influenciar para que te quedes como, no sé, que te vayas como una tendencia, ¿no? Ten en cuenta siempre tu mano, y desde que entré tenía en la mente esto, ¿no? Como hacer mi trabajo y hacer mi estilo, y me gusta más el asunto de pintar, no tanto de la burocracia o de otro tipo de cuestiones, ¿no? Mis primeras influencias que recuerde, siempre me llamó mucho la atención las portadas de los discos. Había cosas muy interesantes y a veces me imaginaba yo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí fue como una buena influencia. También algo de los libros, recuerdo mucho en ese libro del Prado, por ejemplo, unas piezas de Goya que de repente, bueno, su tapa oscura y eso, que los vi y dije, ah, cabrón. Y ver ese tipo de trabajo a mí me influenció mucho en aquel tiempo, ¿no? Tal vez no directamente, pero sí lo tenía en cuenta. Después ya en la universidad, la tendencia al autoconocerse y un poco el contexto, entonces... Si conoces a la te levas, cuando corres se va de lado. Empecé mucho a clavarme como las cuestiones estéticas prehispánicas. Me gustaba mucho ver su tipo de composición, su intentar comprender el porqué de esas piezas, ¿no? Y es un arte muy interesante porque pues se abre totalmente a la escuela europea, ¿no? Y todo ese asunto de que es muy marcado, ¿no? Que tal vez dicen arte y piensa uno en las escuelas europeas, ¿no? Se me hacía muy interesante, y a la vez también estudiaba pues las cuestiones también de occidentales, la Bauhaus y todo ese viaje, aprender ese tipo de cosas me llamó mucho la atención. Y empezar a encontrar también pintores como mexicanos, eso de la identidad mexicana, como Saturnino Herrán, que su color para mí me ha influenciado muchísimo, me gusta mucho su trabajo. José María Velasco, un pintor excelente mexicano, y en la cuestión del paisaje yo lo veo y me inspira, ¿no? Como tratar de alcanzarlo, y lo veo tan lejano con su mano y su trabajo así tan pesado que me intriga, ¿no? De repente, ¿cómo le hace para hacer, o cómo le hizo más bien para hacer ese tipo de obras? Y eso ha sido una gran influencia, inclusive hasta la fecha seguido me remito a observar su trabajo, ¿no? Para poder pues de repente refrescar la mente o ver cómo trabajaban esos maestros, ¿no? El doctor Atul también. Ese tipo de cuestiones me llamaron mucho, y actualmente lo siento un poco más diverso. Me gusta disfrutar la pintura, no pienso tanto en géneros o en tiempos o en estilos, y más bien a veces trato de observar una pieza de alguien y encontrarle como esas delicias que tiene la pintura, ¿no? De encontrar una temática que sea muy intrigante, interesante, su aplicación, su color,
imaginar cómo la trabajaron, cómo se mueve o cómo te atrae, ¿no? A veces me gusta mucho, es como digerir una buena canción, ¿no? Cuando corre parece que vuela y no entiende filosofía. Una canción que te gusta y la quieres volver a escuchar para realizar una pieza o obra, híjole, son muchos factores. La primera es las ganas de hacer una obra, pero a veces, aunque tengas las ganas y el material, es complicado si no encuentras una temática. Entonces a mí me inspira el tratar de encontrar la pieza y buscarle su esencia y a partir de ahí desarrollarla, ¿no? Entonces cada una tiene diferentes cuestiones y entonces cada una tiene diferentes maneras de ejecutarse. A veces recurro mucho como a las cuestiones oníricas, a los sueños, a la imaginación. En otra es directo hacia el paisaje, tratar de absorberlo, y en cuestiones urbanas, retratar el momento. A veces es un recuerdo, a veces es un trabajo más directo o un acontecimiento, una intención o una situación. Y entonces más bien es como ir recogiendo imágenes, ¿no? Entonces, tal vez como ir haciendo una colección de pensamientos, ideas y recuerdos, sueños, de una manera tangible. Pues la mayoría, te podría decir que la mayoría me llenan de gozo, pero hay unas que cuando las trabajas te da una satisfacción desde el primer momento y te gusta mucho su resultado, independientemente de que sea del gusto de la gente o no. Y ¿qué podría decir? Por ejemplo, hay una pieza ahorita que está expuesta en el Museo de la Ciudad, que son 3 señoras platicando, una temática que había ejecutado en diferentes definiciones y técnicas, y un día me puse a darla, sentí que salió mucho como en primera intención y me encantó y me gusta mucho verla. Y de hecho no estaba para la exposición del Museo de la Ciudad, pero cuando se hizo la curaduría, fue lo primero que me dijeron: esa pieza tiene que estar. Yo la tenía pensada para, no sé, tal vez algún concurso o otra cosa. Dije, bueno, pues que se vaya para allá. Entonces esa es una de las que siento, y más porque es reciente, ¿no? Entonces es como un triunfo cercano, digamos. Y otras piezas más, híjole, tal vez lo podría decir como series, ¿no? Disfruté mucho el ejecutar una serie de paisajes que presenté en el tren ligero de aquí de Guadalajara en junio del 2019. Y bueno, eran paisajes y sueños y mundos oníricos, pero en especial el paisajismo rural fue el que disfruté mucho, ¿no? Y entonces una pieza que también, por ejemplo, hay una que son unos monos del maíz o de la cosecha de los cúmulos de caña o milpa, en un paisaje, un diciembre frío, medio lluvioso. Entonces las tonalidades eran amarillos contra morados y unos cielos muy marcados, las nubes y el azul del cielo. Y ese tipo de piezas para mí fue así como algo que me gustó mucho, y por ahí las pueden encontrar en las redes. Pues bueno, una es como realizar mis ideas, ¿no? Tratar de realizar mis ideas y transmitirlas, lograr hacer esa tríada del emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Entonces, quiero transmitir. ¿Qué quiero transmitir? Pues algo que pueda aportar, que tal vez la peculiar de mi persona, que sea un poco más esencial, ¿no?
porque puedes encontrar muchas cosas en el mundo, ¿no? Ya todo está hecho, pero tal vez así un poquito de mi esencia, tal vez suene un poquito medio mamón, ¿eh? Pero sea como, sí, pues como tratar de ser eterno, no eterno pues, pero dejar algo en la posteridad. Y en otra es que también yo lo tomo como un trabajo, ¿no? Y es mi labor, mi oficio, mi profesión, mi manera de vivir, ¿no? Entonces parte de eso es como vivir de lo que uno quiere, ¿no? Entonces yo quiero trabajar y vivir de mi trabajo, y mi trabajo favorito es la música y la pintura, ¿no? Entonces, bueno, quiero llegar a seguirlo siendo por el resto de mi vida. Quiero transmitir sentimientos, un poco de esencia personal, algo peculiar que tal vez no encuentres en todos lados, ¿no? Pues está todo hecho bajo el sol, pero un poquito de esencia, y puede ser caprichoso, tratar de ser como un poquito de pensar en la trascendencia del trabajo, ¿no? Uno muere y las piezas siguen y quedan ahí, entonces también son como dejar semillas de uno en la humanidad, y otra es trabajar y vivir de ello, ¿no? Como, trabajar para realizar las ideas y lograrlas proyectar hasta donde uno piense, ¿no? Entonces, quiero llevarlos muy lejos, ¿no? La música y la pintura, y es una necesidad que tengo siempre, ¿no? Entonces, de alguna manera se logra y se empieza a llegar a otros lados. Entonces es trascender de la obra y vivir de la obra, ¿no? También es un trabajo, un oficio, un ingreso. Muchísimas gracias por dejarme entrar a sus celulares y a sus hogares. Gracias.